el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel. Cuando David se enteró por Natán de las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo: ¿Quién soy yo, Señor, y qué es mi casa, para que me hayas favorecido tanto hasta el presente? Y no contento con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes. Ciertamente, Señor, no es así como proceden los hombres. Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo, y tú, Señor, has querido ser su Dios. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a su casa la promesa que le has hecho, y cumple tus palabras. Así tu nombre será glorificado para siempre, y todos dirán: el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. La casa de tu siervo David permanecerá para siempre en tu presencia, pues tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo. Yo te edificaré una casa, por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Sí, Señor, tú eres Dios y tu palabra es verdadera. Tú has hecho una promesa a tu siervo David. Dígnate pues ahora bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Palabra de Dios. Quiero quedarme con una frase que está al final de esta lectura de hoy. Dice: y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Quizás en algunas ocasiones les he enseñado que en el nombre de Dios voy a hacer esto, ¿sí? Con Dios adelante, también dicen algunos. Hoy hay una palabra más para agregarle a todo este pensamiento tan bonito: con la bendición de Dios, ¿sí? Con tu bendición, Señor, voy a hacer esto, con tu permiso, ¿sí? Lo que David está diciéndole aquí al Señor es: cumple tu promesa para que el pueblo vea que tú eres el Dios de Israel, para que el pueblo conozca la fuerza que tú tienes en medio de nosotros. David le está diciendo hoy al Señor: con todo lo que he escuchado, tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo y has querido ser su Dios. Entonces, manténle esa promesa para que el pueblo conozca esa fidelidad de Dios. Yo creo que, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre es fiel a su pueblo. Él no tiene que mantener ninguna promesa porque Él ya la mantiene. Pero cuando yo renuevo esa promesa, al mismo tiempo me estoy comprometiendo a cumplir mi parte. Hay una frase que dice: el que habla se compromete, y el que no habla por no comprometerse es un cobarde. Entonces, cuando David está hablando: Señor, cumple tu promesa para que el pueblo te conozca como Dios, yo creo que al mismo tiempo se le está devolviendo a él. Para poder que Dios cumpla su promesa, pues David también tiene que cumplir la promesa, su parte. Y la respuesta es, claro, al estar hablando él, pues también va a hablar David, ¿sí? También está comprometiéndose David. Entonces, renovar la promesa no solo es pedirle al Señor que me acompañe. Renovar la promesa es decirle al Señor que yo también voy a cumplir mi parte. ¿Cuántas veces le hemos hecho alguna promesa al Señor? Y cuando de pronto vemos que no se cumple lo que yo le estoy pidiendo, lo que yo quiero, nos enojamos con Él. Y la pregunta: ¿entonces el Señor tendrá derecho a enojarse con nosotros cuando nosotros no cumplimos? Porque es que somos buenos para reclamarle al Señor. Pero cuando nos ponemos a pensar: ¿y será que yo sí le estoy cumpliendo? ¿Será que todas las promesas que yo le he dicho al Señor sí se las he cumplido? ¿Será que toda la fidelidad que yo le he prometido? Porque somos, vuelvo y repito, cuando nos pasa algo malo, buenísimos para reclamarle. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Venga, si seré digno de hacer estos reclamos. Yo sí he cumplido con esas promesas que el Señor me ha dicho. Yo sí he cumplido con esas promesas, porque es que a veces nos pasa eso. Nosotros tenemos que aprender a cumplir las promesas que también le hemos hecho a Dios. Entonces esta primera lectura nos recuerda
o este diálogo entre David y Dios es recordarle al Señor cuál es su promesa y que la cumpla, pero más que eso es presentarme ante el Señor para decirle: aquí estoy y voy a cumplir la promesa, aquí estoy y voy a cumplir esa fidelidad que yo te juré y que yo te prometí. Y la segunda parte, con tu bendición, ¿sí? Porque y con tu bendición la casa será bendita para siempre. Entonces, con tu bendición, Señor, voy a hacer esto. Con tu bendición, esa palabra, con tu permiso, en el nombre de Dios haré esto. Entonces hay una palabra nueva: con tu bendición, Señor, vamos a hacer proezas. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Mire, a mí este es uno de los evangelios y que a mí me llama muchísimo la atención. Y este versículo es el versículo 24, ¿cierto? 24, aunque lo podemos leer desde el 21, el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, desde el 21 al 25. Pero el 24 y el 25 a mí siempre me han llamado la atención, ¿sí? La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma medida se usará para tratarlos a ustedes. Para mí esto es un principio, muy evangélico, viene aquí del Evangelio, muy profético, y es un principio de vida. Yo siempre me pongo a pensar, yo debo tratar bien a los demás, y no solo porque son hijos de Dios, sino porque esa misma medida la van a usar para conmigo. Hay una frase que si no tienes miedo al que te juzguen, ¿cierto? O si no tienes miedo a los demás, téngale miedo al juicio de Dios, ¿sí? Y si no le temes a los demás, témele al juicio de Dios. Esa es más la frase. Si no le temes a los demás, témele al juicio. Empieza a tratar bien a los demás, no porque realmente digan, que se lo merece o no, sino porque estás pensando en ti mismo, porque esa misma medida se va a usar para cada uno de nosotros. Este evangelio nos pone mucho a pensar de cómo nosotros estamos tratando a los demás, porque muchas veces nosotros tratamos a los demás de manera injusta, de manera inquisidora, y esa misma medida va a ser usada, y el evangelio agrega una parte: será usada y con creces, con todo el peso de la ley, con todo el rigor que esto se merece. Entonces ahí es donde yo digo, wow. Por eso en este evangelio la gran invitación de hoy es cómo estamos tratando nosotros a los demás, cómo estamos nosotros llevando una vida cristiana digna, una vida cristiana de acuerdo a los planes de Dios. No se les olvide, empiecen a regir toda su vida con esta frase: así como tú tratas a los demás, así te van a tratar a ti. Así como tú juzgas a los demás, así te van a juzgar a ti. Así como tú ayudas a los demás, así te van a ayudar a ti. Yo por eso les digo, traten bien a todos. Y si no se lo merecen, no importa. Es que no es por los demás, es por lo que vaya a pasar conmigo mañana. Uno no tiene que ser bueno porque los demás son buenos. Uno tiene que ser bueno porque quiere cosechar cosas buenas, porque quiere que en su vida hayan actos buenos y esté rodeado de situaciones buenas. Entonces, eso es bien importante y este evangelio lo muestra mucho. Esto es un principio evangélico bien bonito. Traten así a los demás. Traten a los demás con esa madurez. Traten a los demás con esa medida. Porque esto es bien valioso.
y revisa todos tus campos de acción. Por eso hoy día, dos cosas bien importantes podemos aprender con la liturgia de la palabra. Número uno, sí, recordémosle al Señor cuáles son las promesas que Él hizo para con nosotros. Pero al mismo tiempo, comprometámonos con Él, que nosotros también vamos a revisar esas promesas y vamos a cumplir esas promesas que nosotros le hicimos a Él. Y que con su bendición nuestra casa será bendita. Con su bendición nuestra vida estará bendita. Pero al mismo tiempo en el Evangelio vamos a escuchar esta palabra y a saber tratar bien a nuestro prójimo, a tratarlo de la mejor manera, porque después me van a tratar a mí con la misma medida, con la misma vara, con la misma razón. Si tú juzgan, te juzgarán. Si tú señalas, te señalarán. Entonces ponte a pensar en eso. Y a dar en grado sumo evangélico todo el bien que se pueda a los demás, porque eso es lo que le agrada al Señor y eso es lo que necesitamos todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, antes de la bendición, entonces quiero anunciarles que el día domingo 13 de febrero, voy a estar en New Jersey en un retiro con Oxy Espiritual. Entonces todos nuestros seguidores de New Jersey y New York y todas esas áreas ahí cercanas que quieran acompañarnos a un retiro espiritual, lo vamos a hacer el día domingo 13 de febrero en la tarde. Póngale más o menos desde las 2 a las 5 o 6 de la tarde. Estamos confirmando bien el tema de los horarios, pero ya tenemos la fecha y el lugar es en Elizabeth, en el centro de Don Bosco. Después les mandamos el flyer con toda la información. Por ahora sepan que la fecha es 13 de febrero, la hora es en la tarde, más o menos después de las 2 de la tarde, y el lugar es en Elizabeth, New Jersey, en el centro de Don Bosco, ¿cierto? Y el tema será sanando nuestra vida a través del amor de Dios. Estamos en el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, el día de San Valentín, que celebraremos el 14. Entonces, aprovechando esa celebración del amor, entonces vamos a hablar ese día sanando nuestra vida a través del amor de Dios. Vamos a hablar del tema del amor de Dios, el amor personal y nuestra sanación interior, sanando todas las heridas. Ese día entonces haremos una bonita oración de sanación interior para que salgamos reconfortados con el amor de Dios. Así que los invito a aquellos que nos quieran acompañar, vayan separando esa fecha. Después les dejo saber todo cómo es, les envío el flash. ¿Ok? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.